Antes de llegar aquí a Mexicali, en China, yo trabajaba en una empresa grande. Toma decisión y viajar extranjero para buscar mejor oportunidad. Y ese primer paso, tiene que caminar primer paso. 250 mejores restaurantes en todo nacional. A nivel México. Nivel México. Si fracaso en el negocio, no será su culpa, será mi mala visión. Hola, pues bienvenidos a otro episodio más de Intrépidos y ahora tenemos un invitado muy especial. Kevin, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, señor Carlos. Muchas gracias por estar aquí, Kevin, con nosotros para grabar un episodio más aquí de Intrépidos. Y como te había comentado, aquí en este podcast queremos compartir esas historias de cómo las personas trascienden y se van formando y van creciendo y van tumbando barreras para precisamente ir armando su camino, ¿sí? Entonces, ahorita si tú, Kevin, si empiezas en tu persona, ¿cuál es la palabra o qué idea se te viene a la mente? Para mí esa palabra es trabajador. Trabajador, ¿ok? Porque mi vida siempre sino trabajar. Siempre se trabajar y la de mi familia y mi socio. Todos somos muy trabajadores. Ok. Y eso de la parte trabajadora, digo, yo conozco muchas familias trabajadoras. Sí. ¿Crees que es una parte de tu familia o crees que la parte a lo mejor cultural tiene que ver algo también? Generalmente nosotros cuando venimos de China y como viajamos en extranjero, aquí la mayoría somos muy trabajadores. Okay. Para buscar mejor oportunidad o buscar mejor de la vida en este país. Si retrocedemos unos años atrás, por ejemplo, ¿cómo encaminaste este camino? Sé que tú eres de China y ¿cuántos años tenías cuando tú llegaste a México? Cuando llegué a México, de 25 años. Como 25 ya años. tengo como 24 años viviendo aquí en Mexicali. Mitad vida en China y mitad vida aquí en México. Ya, ok. ¿Y por qué razón te viniste a México? Por una busca mejor oportunidad. Ok. Y ya tenías tú, no era un camino fácil, obviamente, venir a México. Entonces, ¿cómo te fuiste formando cuando llegaste directamente a Mexicali o a qué otra parte de México? ¿Llegaste a Mexicali directamente? Directamente aquí en Mexicali. Okay. Y antes de llegar aquí, antes de venir aquí, no conocía Mexicali y nomás tomé mi decisión, quería viajar extranjero. Okay. Para buscar mejor oportunidad. Ok. Y en esos momentos, pues también, digo, a lo mejor, ¿te gustó Mexicali cuando llegaste? ¿Te gustó? Poco a poco voy a aceptar. Sí. ¿Y el calor? Calor también. El calor también muy feo. Mucho Okay. calor, pero... Y cuando empezaste, digo, es que aquí en frontera, en estas ciudades como Mexicali, Tijuana, hay muchas historias de personas que vienen a buscar oportunidad y trabajo, pero hay muchas personas que se bloquean y dicen, no, es que aquí no puedo hacer nada, y pues ve hasta dónde has llegado, ¿sí? Entonces, tú dentro de esa parte de trabajo, buscar oportunidades, ¿qué empezaste a hacer en Mexicali? Cuando yo llegué aquí y trabajé en un restaurante como mesero.
Como mesero. Allá empecé Tu camino. mi camino y también como tengo un sueño, quiero hacer una cosa más grande que me sintiera más orgulloso. ¿Orgulloso? Orgulloso. Ok. Ajá. Así empecé a trabajar Como mesero. como mesero. ¿Y cuántos años duraste como mesero? Duró como más de 10 años, casi 15 años de Casi. mesero. Pero afortunadamente, mientras trabajando, conocí a mi socio actual, como familia en el Dr. Chi. Ok. Ahí lo conociste como Sí, mesero. como mesero conocí. Ok. Y su familia así también tiene sangre de chino. Y notó, vio mi potencial y confianza en mi trabajo. Ok. Y luego así practicamos de proyecto, así empezamos De tu sueño. mi sueño. Ok. Entonces, el hecho ahí de compartir el sueño fue, él vio el potencial en ti, él se te acercó y dijo que quería hacer algo contigo, o tú fuiste la persona que dijo, no, él va a creer en mí y él me puede apoyar en construir mi sueño. ¿Cómo fue eso? Yo, de hecho, de motivo, yo le acerqué aquí practicar mi sueño, mi idea cómo hacer negocio, si interesa o no quiere hacer un negocio junta con el socio, así. De hecho, ese es el motivo yo empecé a hablar con el doctor. Y luego practicar mucho para que convence Para convencerlo. convencerlo. Ajá. Así es. Ok. Y ese, ¿te recuerdas en qué año fue eso? Que la primera vez que empezaron a platicar de construir tu sueño. ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Lo recuerdas? Hace como 10 años antes, ya practica. Hacemos un negocio en el restaurante, así, enseñar mi sueño, así, y luego, ok, está bien, vamos a ver aquí. Y luego, cuando toca una oportunidad, un amigo dijo que en el Juanito, supongo tú lo conoces, Sí. y Juanito, quiero hacer otro negocio de fábrica de foam. Y tenía un restaurante, ahorita está ubicado en Justo Sierra, de un lado de Pampa, Sí. así, y me traspasó. Ese momentito me llegó oportunidad, entonces yo hablé al doctor junto con nosotros, empecé a hacer primero de sucursal, de esa comida china, está ubicado en Justo Sierra. Ese primero sucursal. ¿Y en 2018. Del 2008. No, 2018. Ya 2018. ¿En ese momento fue una decisión fácil? ¿El hecho de crear tu sueño? O sea, me imagino que no, porque pues, es una inversión grande, es mucho trabajo. ¿Te dio miedo? Sí, el hecho de Cuando de empieza el crear. negocio, sí tenía mucha preocupación, pero tiene que, y ese primer paso, tiene que caminar primer paso. Claro, claro. Ajá, de camino. Ajá. ¿Y qué fue lo que te dijo de no, lo tengo que dar? ¿Es ahorita o nunca? ¿No? Entonces, hubo algo como, no, a lo mejor un familiar o fuiste tú solo, ¿no? El que dijo, es mi sueño y voy a pelear con él. ¿Recuerdas cómo fue eso? No, de hecho, tenemos esa familia en el Juanito, su cuñado, y quiere traspasar su negocio para nosotros. Y mi esposa conmigo buscamos de toda manera, completamos toda conexión con la inversión, con el socio, con el chef, cómo asociamos, complementar toda conexión para empezar un negocio.
Oye, Kevin, qué interesante y qué miedo. O sea, qué parte, el simple hecho de abrir un negocio Ajá. da miedo en donde lo hagas. Pero ahora tú, en un país que pues realmente no eres originario del país, es un país foráneo para ti, llevas poco tiempo, todavía a lo mejor te sientes que te estás integrando y abrir un negocio es muy respetable y honorable, ¿eh? Muchas felicidades por eso. Y ahorita, ¿cuántos restaurantes tienes? Tenemos 3 Tienen 3 restaurantes. sucursales. Una en Cusociela, segunda sucursal en Madero, otra recién abierto en Cusociela. Ya. Ajá. Y muy bonitos y la comida deliciosa. Y por ahí también estábamos platicando antes pues, de empezar a grabar aquí el podcast, de que también han ganado ciertos premios, creo que 2 veces, ¿no? A nivel nacional en reconocimiento gastronómico. Ajá, sí. ¿Sí? Una en 2024, una en el 2025, una en el 250 mejor restaurante en tono nacional A nivel México. de México. Y de comida china. No, ese ¿No? entre todos de nosotros, Sí, sí, sí. comida china, pero entre todos de Sí, sí, qué sí, tipo entre toda la de mezcla tono que se ha hecho. en México. Ah, ok. No, felicidades. Muchas gracias. Felicidades por eso. En algún momento de tu trayectoria, Kevin, hubo un momento que estuviste a punto de rendirte y de decir, "Ah, es que esto es muy difícil, el camino, no sé si puedo continuar". ¿En algún momento llegó ese sentimiento para ti? No, para mí nunca. 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 Así, porque aunque tiene tiempo difícil, pero Ujú. no pueden rendirme. No pueden, nunca. No pueden abandonar aquí. Sobre el negocio siempre tengo mucho ganas de pensar qué va a hacer y siempre tengo mucha pasión con mi negocio, con mi trabajo. Qué padre. Así es. Esa pasión ¿tú crees que fue pasada por ti y por tu papá? O sea, ¿tu papá era una persona muy trabajadora y apasionada? ¿Tú crees? Eh, Mi pasión por mi familia, por mi socio y también por nuestra estimada gente que siempre me sigue. ah, Tenemos que, como, trabaja mi pasión como para construir mi sueño. No puede perder mi pasión. No cualquiera, Kevin, no Ajá. cualquiera. Igual por esa pasión y las ganas de compartir, fue lo mismo que llegó a este momento, que estamos en este podcast y creamos este podcast, yo y Ángel, ¿no? Que siempre está detrás de las Sí. cámaras, pero pues entre los dos es proyecto de nosotros y estamos muy orgullosos de eso. Algo que se me olvidó preguntarte, Kevin, digo, ya cuando viniste a México ya tenías, pues ya estabas pues bastante Bastante más grande, ¿no? Ya grande. tenías, ya eres una persona adulta. Pero antes en China, ¿ya trabajabas como mesero? ¿Qué experiencia habías agarrado allá como, digamos, de trabajos, ¿no? No, de hecho, en China yo no trabajé en el restaurante. No, pues en China antes de llegar aquí a Mexicali, en China yo trabajaba en una empresa grande. Ajá. Y también esa empresa, hace contenedor. Esa Ok. empresa, como hace contenedor para de transporte de barco grande. Pero antes de llegar aquí yo sí trabajaba en la empresa. Ok. Ajá, Ok. pero yo tomo decisión y viajar extranjero para buscar mejor oportunidad. Ya. Y la sigues construyendo, ¿no? Sigo construyendo. Sí. Ajá. Y eso quiero que registrar esa frase aquí contigo, Kevin, es de que
las oportunidades se van construyendo, ¿verdad? No solamente aparecen mágicamente, ¿no? Igual como es curioso, y esto lo platico con mi familia también, con amigos, es curioso cómo funciona el mundo, de que crea ciertas oportunidades, pero pues hay que tomarlas y abordarlas. Como igual puede ser el tener una familia, el tener un negocio, o sea, como tú empezaste como mesero y ahí conociste a tu socio para crear tus sueños, Ajá. ¿no? Entonces, cuando uno no puede imaginar eso, Ese a es mi veces, socio ¿no? muy importante. Ese me empuja para avanzar. Ese es muy importante mi socio porque mi socio también como, no solo socio, Ajá, como guía de mi vida. qué bueno. ¿Ha sido una guía fuerte para ti, tu socio? Sí, claro. Puedes dar mira, toma tu momento, Kevin. Esto, hay que apreciar estos momentos también, ¿no? Porque mi socio me ayuda mucho. Y lo entiendo. Kevin, una de las partes más difíciles de un negocio fuertemente son los socios, las personas que integras, puede ser familia, pueden ser mejores amigos, y hay unos negocios donde crecen, florecen, y hay otros donde se destruyen, familias y amistades. Y yo lo he visto mucho. Digo, yo ahorita tengo 40 años, entonces lo que me falta por ver y lo que te falta por ver a ti también. Y yo creo que es invaluable lo que tú tienes con un socio que te ha podido dar ese crecimiento y esa motivación que estás reflejando ahorita, ¿sí? Yo creo que es algo envidiable. En este caso, si tu socio estuviera aquí con nosotros, digo, en este momento, en la entrevista, Ajá. ¿hay unas palabras que tú quisieras decirle, un agradecimiento, un pensamiento o simplemente lo que estás sintiendo en este momento? Primeramente, estoy muy Agradecido. agradecido por su apoyo, por su familia. Y hay una palabra, y si me acuerdo, cuando inicio el negocio, inicio el segundo proyecto de Mandero, porque con una buena, gran inversión, aquí socio tiene que apoyar mucho en inversión. Y hay una palabra, me habían dicho aquí como un macaro para mí. ¿Cuál fue? Si fracaso en el negocio, no será su culpa, será mi mala visión. Wow. Qué fuerte. En ese momento, si yo lo hubiera abordado, yo hubiera sentido un gran apoyo y como un gran peso que me quitaron de encima. Pero con esa motivación, yo creo que tu socio se va a sentir muy, muy, muy apreciado y valorado cuando cuando le estemos compartiendo este episodio. Muchas gracias. Kevin, dentro de toda esta trayectoria es muy difícil tener toda esta parte de crear los trayectos y los caminos y los sueños, y lo estás mostrando en este momento. Ha habido un momento muy difícil en la creación de este sueño, los restaurantes, cuando empezaste a ser mesero, que te haya marcado mucho y que a lo mejor fue un parteaguas o un diferenciador en el punto de para esto nací, voy bien, voy mal, no me tengo que dejar vencer. ¿Hubo algún momento vaya, te lo pongo de esta manera, hubo un momento en que tú sentiste que el mundo o la vida te podía vencer a ti? En el tiempo difícil fue en la pandemia. En pandemia. En pandemia. Y el Ok. restaurante con muy baja de venta y con y esa enfermedad de coronavirus muy, muy peligroso Sí. para la gente y mucha gente. Platícame, cómo sobresaliste
ese tiempo difícil, Kevin? Ese tiempo difícil de pandemia está venta muy baja. Ajá, también y tenemos mucho gasto en el negocio. Ajá, está difícil y no hay ingreso. Entonces siempre estaba pensando y cómo adelante. ¿Cómo salir adelante? Sí, como siempre pensando adelante y enfocarme en lo positivo. Ok. Así es. Yo soy igual, ¿eh? Yo Ajá. siempre trato de ver las cosas positivas dentro Positivo. de cualquier cosa pues, negativa que esté pasando, ¿no? Así es. Entonces, en ese momento mi esposa era mucho de la pandemia y nos puede pasar esto y el otro. Y yo sí, pero no nos ha pasado. Nuestra familia no le ha pasado nada. Entonces, tenemos un tiempo, estamos pasando más tiempo en casa. En ese tiempo, mi hijo tenía 4 años. Entonces, tuvimos un momento muy bonito para apreciar su crecimiento también, verlo en cómo se iba integrando a la escuela, porque la escuela también cambió y fue en línea, Ajá. toda la escuela. Y así fue como él empezó. Todos nos gobernamos en la casa pero nosotros y ese momento y trabajamos como sea les hablan puro servicio para llevar así poco a poco y generar poco a poco Como muchos con negocios, muchos ¿no? negocios. Ahí generar poquito de ingresos para mantener y negocio. Ok. Dentro de ese ayuda o manera de sobrevivir, ¿qué te ayudó? Bueno, me refiero económicamente, ¿ya tenías un ahorro que te pudo ayudar a sobrevivir un poco más? ¿O no Y, tenías ahorro y nomás fue a trabajar, ¿no? A echarle ganas. y de oro muy Oh, poquito, ok, muy poquito. Además, cuando pandemia y yo pide préstamo de banco, ok. así, y luego mientras generando ingresos y pagando banco poco a poco, así, y para mantener negocio para que no se quiebra. Ya, muy bien. Y de ese momento, ¿qué aprendizaje tomas tú de ese tiempo difícil, Kevin, de la pandemia? ¿Qué recomendación a partir de ese aprendizaje tú le podrías decir a cualquier empresario, no solamente del mundo restaurantero o de comida? ¿Qué le podrías recomendar a un empresario que está construyendo su sueño? Y cualquier situación siempre tiene solución. Así, de hecho, en la pandemia nosotros aprendimos muchas cosas y cómo manejar el negocio. De hecho, después de pandemia, aquí tiene unos buenos resultados para el negocio. Ok, Y aprendimos antes con horario más extendido con todo. Y luego después de pandemia, así mientras pandemia, nosotros aprendimos con horario más reducido. ok, Así. Pero el negocio mantiene igual. ya. Quizá para arriba. Está Para mejor. arriba, siempre para arriba. ¿Sí? Ya. Ok. Gracias por compartir, Kevin. Y hay una pregunta que yo le hago pues a varias de las personas que hemos estado entrevistando y una situación que ha crecido mucho a partir de la pandemia son los niveles de ansiedad, de estrés, ¿sí? Incluso para personas de generaciones muy jóvenes ahorita que se sienten más estresados que uno, ¿no? Tú con todos los negocios y el socio y los restaurantes, o sea, no puedo imaginarme también qué niveles a lo mejor de estrés o tuviste en la pandemia y tienes actualmente. Mi pregunta es, pues sí te da estrés, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y Ajá. cómo manejas el estrés? En este caso, si te llega y sientes el peso encima, ¿cuál es tu manera de manejarlo o abordarlo?
Practicar con la familia, practicar con la gente que confianza y para la casa. Ok. Así es. La familia. Familia y la personal. Y el socio. Socio, confianza. No, digo, es muy bueno. De hecho, de lo que menos tenemos las personas, es comunicación. Entonces, y es lo que tú usas para desestresarte. Mira, qué padre. Digo, deberíamos de abordarlo mucho, ¿no? Como lo estás haciendo tú. Con todo lo que has vivido ahorita, Kevin, ¿cómo definirías tú el éxito? Para mí, no como un esto Para ti, grande. para ti. Y aún me siento inicio. ¿Inicio? Todavía Ok. no me llega mi esto. Ok. Esto como, y para convivir con mi familia, mi socio, para que tener más respeto por otra gente. Ya. Así, esto nunca tiene final. Nunca tiene Nunca final. tiene tope, esto. Ok. Ajá. Es lo que tú quieres, Sí. es el éxito para ti. Así, esto. Ok, qué padre. Muchas gracias, Kevin, por compartir todo esto. Lo estamos haciendo con ciertas personas, pero quisiera conocer un poco más de ti. El hecho de, al terminar una entrevista, le estamos preguntando a ciertos entrevistados si quieren dejar una pregunta para la siguiente persona que vamos a entrevistar. No te puedo decir quién es, pero a lo mejor hay algo curioso, o a lo mejor tú cuando eras joven y estabas empezando y nadie te dijo cómo iniciar un negocio, cómo buscar un socio, cómo capacitarte. Entonces, puedes pensar en ese Kevin de, oye, esta información le hubiera servido a Kevin joven de cuando estuviera empezando. Entonces, ¿hay alguna pregunta que tú quisieras dejar para la siguiente persona que vamos a entrevistar? ¿A quién admiras? ¿Por qué? ¿A quién admiras y por qué? Excelente pregunta. Nadie la ha hecho. Entonces, ya cuando entrevistemos a la persona y que conteste esa pregunta, con mucho gusto te lo voy a compartir para que lo veas. Okay. ¿Sí? Muchas gracias, Kevin, por esta participación con nosotros en Intrépidos. Aprecio y valoro muchísimo todo lo abierto que estuviste conmigo para compartir tu historia y tu crecimiento, y hay mucho más que contar. Espero que luego me puedas acompañar para un segundo episodio, porque definitivamente lo tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Intrépidos, pues si te gustó este episodio y crees que le puede ayudar a otra persona para tener en contexto esas partes de cómo crecer y seguir tus sueños, y esa parte de socios no muchos la tocan y la abordan, y yo creo que es una parte muy importante para dar el siguiente paso. Sí, muchas gracias y nos vemos a la próxima.